¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al FIL TV, siempre en compañía de Felipe Osman. ¿Cómo estás, Feli? Muy bien, ¿sí me vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, está todo el mundo pendiente de lo que está ocurriendo con respecto al caso Alberto Fernández. Yo creo que ni la mejor serie de Netflix ofrecía capítulos tan preocupantes, tristes y vergonzosos de momento, ¿no? Truculento, la verdad, toda la trama, sí, está toda la agenda sobre este episodio personal y bueno, que cobra una relevancia política porque implica al expresidente, ¿verdad? Claro, y por supuesto el tema de la violencia de género. Nos vamos ahora hacia el portal de Alfil TV con los temas más importantes, análisis de distintos colegas del medio, juez, el nodo entre Córdoba y el jefe, Karina Milei. El partido cordobés como estrategia defensiva. Por otro lado, Naranjitas, la brasa caliente que hacemos, le tiró a Pacerini de la legislatura. ¿Se debería analizar o proponer algo en la MUNI? Bueno, uno de los temas que vamos a analizar en el día de hoy. Ah, nos vamos al Zoom, ¿cómo la va? Volvamos. Después vamos por el living. Pongamos el freno de mano y saludamos a nuestro primer invitado, ¿te parece? La veía ahí Alejandra Ferrero, en un ratito vamos a conversar con ella. Y lo tenemos conectado vía Zoom a Carlos Gutiérrez, diputado nacional. Gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, recién comentaba con mi compañero el tema de Alberto Fernández, el expresidente. Yo sé que usted siempre es muy discreto con respecto a temas personales, pero bueno, al ser un exfuncionario nacional, ¿tiene alguna reflexión al respecto de lo que está pasando? La verdad que es un hecho lamentable y por ahí he escuchado que este hecho vendría más o menos a significar lo mismo que para el radicalismo significó aquel triste final de la gestión del doctor de la Rúa. Yo creo que esto es peor. Yo creo que es peor porque cuando se juzga una gestión, bueno, allí los criterios, los parámetros son otros. Acá de lo que estamos juzgando es un hecho que marca que un expresidente ha incurrido en cuestiones de una miserabilidad realmente sin antecedentes. Yo creo que esto es realmente muy preocupante y para aquellos que como siempre tienen la vista corta y visualizan de un lado y de otro lado de la trinchera, como por allí discurre lamentablemente la política argentina, creen que con esto sacan ventaja y otros creen o creyeron antes que sacaban ventaja con tal o cual cosa. Bueno, nadie saca ventaja con esto digo, y vuelvo a decir, me parece un hecho lamentable, muy triste como ustedes lo caracterizaron bien, bueno, y en el cual todos los argentinos nos sentimos verdaderamente muy tocados por las características que este hecho tiene, ¿no? Diputado, planteamos el tema de la violencia de género y por otro lado este desfile de mujeres de visitas allí en la residencia de Olivos, mientras el resto de la Argentina sometida a estas restricciones ridículas por momentos con respecto al COVID, personas que dejaron de existir, que no se pudieron despedir, familiares que no pudieron darle el último adiós a esas personas y mientras tanto el jefe de Estado vulnerando y violentando absolutamente todo, ¿no? Sí, lamentable, es decir, bueno, pero esto ocurre con la famosa doble vara, ¿no? Cuando uno, incluso la doble vara y estas posiciones que parecen irreductibles de los extremos, ¿no? Donde se pretende mostrar que uno es progresista en todas las cosas y por allí entonces termina trastocando todo lo que toca lo convierte, a diferencia del rey Midas, no precisamente en oro, y los otros, digamos, que incurren por el otro extremo de la famosa grieta, en lo mismo, es decir, cuando uno hay que ser muy coherente en la vida y eso solo algunos pocos seres humanos lo logran, como para andar haciendo incluso discurso como lo escuchábamos en su momento respecto del tema de género
al expresidente Fernández y después incurrir en estos hechos. Verdaderamente imperdonable, lamentable desde todo punto de vista. Diputado, si me permite, recién lo escuchaba hacer una comparación o referirse a que algunos comparaban los efectos que puede llegar a tener este episodio con lo que fue el final del gobierno de la Rúa. Alejándonos ya del episodio en sí, ¿cuáles cree que pueden ser las consecuencias que esto tenga para el justicialismo a nivel nacional? Bueno, las consecuencias ya fueron, no es que van a ser. Las que puedan ser en el futuro seguramente va a costar muy mucho remontar, incluso en la injusticia, si se quiere, que aún dentro de un conglomerado como puede ser el kirchnerismo, hay gente valiosa, hay mujeres que verdaderamente creen en lo que han militado y ven cómo se transforma en vacío producto de este pésimo ejemplo. Ya se produjo, digo, porque el triunfo de Javier Milei, un hombre que no hace falta repetir lo que todos sabemos, que no tenía estructura, que no movía la aguja, como se dice ahora, y resulta que ganó las elecciones precisamente frente al hartazgo. Esta es mi visión al menos, frente al hartazgo ante un sinnúmero de hechos que no necesitaban de este broche lamentable final para ya digamos, o constituir una especie de fin de ciclo, que es lo que nosotros con humildad, pero también con mucha convicción hemos venido sosteniendo, que ese kirchnerismo, esa forma de plantear un modelo de sociedad, de funcionamiento, donde todo tiene que pasar y debe pasar por el tamiz de la politización, porque si no, no sirve a un objetivo supuestamente progresista, cuando no revolucionario. Bueno, acá ha quedado claro que toda esa sumatoria de cosas ya estaban antes. Es decir, lo de Olivo, que ustedes recién relataban, es parte de una retahíla de hechos que hunden en los últimos 15 o 20 años la existencia de este tipo de mojones que han ido marcando esta realidad, ¿no? Donde quien sostiene este tipo de banderas y resulta que después no las practica, las sostiene en el discurso, pero no las puede sostener en la práctica. Y esto es para una lectura que, por supuesto, no se puede hacer en unos pocos minutos, pero merece una lectura porque la sociedad es la que ha dado un rotundo no a volver o mantener prácticas que rechaza totalmente. Diputado, si me permite, ahora sí avanzamos un poco hacia lo que es la agenda de la Cámara de Diputados y de qué estaríamos hablando si no estuviéramos hablando de estos episodios tan conmovedores. En la última sesión de la Cámara de Diputados no llegó a tener lugar, entre otras cosas, porque el Encuentro Federal no dio quórum. En esa sesión seguramente se iba a debatir la nueva composición o los miembros que restan integrarse a la Auditoría General de la Nación y seguramente también iba a tener lugar alguna declaración o posicionamiento de los distintos bloques respecto de estas controversiales, cuanto menos, visitas de diputados del oficialismo al penal de Ezeiza a visitar a represores condenados. Me gustaría preguntarle por las dos cosas: ¿cómo avanzan las conversaciones para los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación? Y usted, que además ha sufrido en tiempos de la dictadura, ¿qué piensa de estas visitas que se han dado al penal de Ezeiza? Empecemos por lo último. Precisamente por haber sufrido, como tantos otros, las consecuencias en carne propia, en carne viva, de lo que significa una dictadura, yo he tenido tal vez la suerte, no la capacidad, sino tal vez la suerte, por una serie de razones que sería largo enumerar, de no guardar o de hacer las convenientes autocríticas respecto de aquella práctica política, social que tuvimos en aquel momento. ¿Por qué digo esto? Porque
precisamente la valoración de la democracia es algo que, habiendo pasado por esa experiencia, uno tiene, o tiene casi, diría yo, la obligación de valorar las diferencias, ¿no? De cómo, aún en los debates más furibundos, los debates más subidos de tono que uno pueda tener, tiene que rescatar que los mismos, en el marco de la democracia, se pueden sostener. Lo que no se puede sostener en una dictadura es precisamente cuando desaparece toda posibilidad de debatir, de levantar la voz o cosas por el estilo. Entonces yo, desde esa perspectiva, diría, si hay diputados, en este caso de La Libertad Avanza, del bloque del gobierno, que tomaron esta decisión, pues están en su derecho de hacerlo y tal vez desde el punto de vista democrático sí, pero que se hagan cargo. Que digan exactamente y no se anden escondiendo, algunos como arrepentidos, otros incluso sacando pecho frente a una cuestión que yo ya ahora entrando a una consideración concreta de mi visión sobre el tema, me parece lamentable, porque si hay algo que la sociedad argentina ha dejado atrás es precisamente su visión, el haber encarnado en el nunca más su visión respecto de lo que fue la noche más negra que tuvimos en la historia de este país con la dictadura asesina del 76, ¿no? Entonces, lo que digo es, ¿están en su derecho? Bueno, si están en su derecho, porque hacen uso de lo que la democracia es capaz de darles, bueno, que pongan la cara, que digan la verdad y se hagan cargo. Esto es lo que a mí me parece que merece la lectura, esto empezando por el final de tu pregunta. Yendo a lo anterior, lo que nosotros estamos en la sesión que no se pudo concretar, nosotros dijimos, de alguna manera, hay que decir, hay que dar un basta, hay que dar un no, sigamos con estas prácticas en la Cámara de Diputados, donde se preveían en esta sesión 24, 25 horas de debate, lo cual finalmente es nuestra obligación y no sería el problema. Lo bueno sería que esas 24, 25 horas discurrieran también prioritariamente por los temas de agenda que involucran fundamentalmente la necesidad de resolverle problemas a la gente. Y que luego entonces se abra la discusión que si no, planteada al revés, como estaba, lo único que sirve es para transformar el Congreso en un circo romano donde la identidad, lo identitario de cada uno, desde lo ideológico, cosas por el estilo, iba a significar, diría yo, el 80% del debate. Nosotros decimos, hay que volver a las sesiones ordinarias, hay que tener, vuelvo a decir, un orden en el funcionamiento del Congreso, las comisiones tienen que funcionar, las bicamerales se tienen que constituir y no estar como la misma práctica que tenía el kirchnerismo en su Congreso anterior, del cual yo también fui parte, donde lo único que había eran sesiones especiales. ¿Por qué sesiones especiales? Porque era la manera de subsanar situaciones de tener o no los votos, es decir, de mayoría, y mucho más en el caso de este gobierno, donde lisa y llanamente no lo dicen, pero no quieren ir hacia sesiones ordinarias precisamente porque el pueblo con su voto determinó que la conformación de la Cámara sea la que es. Entonces, digo, me parece que todo esto va a tener solución, no se iba a tratar el tema que vos decís de la constitución de la comisión. La Comisión Bicameral de Inteligencia se reunió esta semana, pero se negó a tratar este tema de la decisión de transformar la AFI en la CIDE, cosa que nosotros no discutimos porque esa es una decisión que le compete al Poder Ejecutivo. Sí decimos, permitidme extenderme 30 segundos con esto, sí decimos que ojalá haya una inteligencia de una vez por todas en Argentina, que en vez de perseguir periodistas, de perseguir políticos o cosas por el estilo, se dedique a resolver
a manera de que eso gruyer los agujeros que tenemos en las rutas de la trata, el narcotráfico, qué pasó con el avión de Venezuela, qué defensa tenemos frente a la vulnerabilidad de amenazas desde el exterior, etcétera, etcétera. Bueno, se negaron a incluir eso. Seguramente en el curso de la semana que viene todo esto es muy probable que se termine subsumiendo en una sola sesión donde se incorporen los distintos temarios, pero ojalá lo hagamos, vuelvo a decir, por un orden de prioridades. Diputado, le hago una consulta. Sí. Diputado, le hago la última consulta, perdón, porque estamos cortitos con el tiempo. ¿Cómo viene el Disculpe. armado? No, por favor, es un placer tenerlo. No obstante, debemos armar un programa para usted solo, diputado. Pensaba, ¿cómo viene el armado nacional del exgobernador Juan Schiaretti? Se lo ve sumamente activo con su agenda y molesta que se lo vea como candidato desde la ciudad de Buenos Aires. El armado, como ustedes le llaman, viene bien. Nosotros venimos sosteniendo que sobre la práctica que nos llevó al borde de casi 2 millones de votos en la elección anterior, eso nos abrió la posibilidad, y fundamentalmente personificada en Juan Schiaretti, de que sobre todo el conjunto de la sociedad argentina que digamos, responde muchas veces a esto de que Dios en lo comunicacional está en todos lados, pero también atiende especialmente en Buenos Aires, logramos vulnerar eso y logramos mostrar que hay una visión federal, que hay hombres valiosos como Schiaretti, que pueden estar incluso encarando los problemas que este propio gobierno está encarando a resolver, pero hacerlo de otra manera, de una manera en donde el pueblo no tenga que sufrir tanto, etcétera, etcétera. Bueno, eso viene en orden a la conformación de una fuerza nacional que se llama Hacemos por Argentina. Hay casi 13 provincias, ya casi 14, que están en ese armado, de modo que vamos a continuar y estamos muy optimistas. Respecto de lo último, y trato de ser lo más cortito posible, no, ni nos molesta ni no nos molesta. Nosotros creemos que si Schiaretti está llamado a protagonizar un liderazgo de una visión federal productivista en Argentina, mal puede estar dirimiendo cuestiones electorales del año que viene en un distrito, y mucho menos en un distrito como Cava. Perfecto, diputado. Muy amable, le agradecemos su contacto. Gracias. Al contrario, un abrazo grande. Que tenga un hermoso fin de semana. Ahí estaba entonces el diputado nacional Carlos Gutiérrez refiriéndose a varios temas. Lo que obliga a la agenda es la situación del expresidente Alberto Fernández y después nos metimos un poquito en el Congreso y la proyección de Schiaretti como figura nacional. Así es. Y ahora nos vamos a meter en la agenda local porque después del corte vamos a estar conversando con Alejandra Ferrero, presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en la unicameral. Corte, ya venimos.